Em, Ok. Lo que dijimos de la porque otra, está, lo que dijimos de la otra, sobre la otra materia, no quedó grabado, así que no se preocupe. Ajá, ajá, Fidel, dígame Leonardo. Tengo que levantar la mano porque me hace ruido el 3 en la posición A igual 666. Estás utilizando 3 como variable, supongo, sin declararlo antes. Entonces me hace ruido eso si es válido o si debería ser sí al lo revés, declaró, A en la posición 3. No, sí lo no, declaró, pero lo declaró como si fuera un arreglo y de paso el 3 está como si fuera una variable. coño, ¿verdad que sí? No me he dado cuenta. ¿Qué dice Fidel? Ah, ok, Fidel, lo estás escribiendo por el chat. Que aquí me equivoqué. Es así la vaina. Así. Así, Bueno, sí, ya todos nos Mejor. estamos volviendo locos. Me- ya, es que me confundí. Pues Estábamos no, pensando que era una... no. Lo que quiero es que prueben esto y háganlo en C y corran esto. A ver qué les dice. Nada, quedaron locos. Pruébenlo. Pruébenlo y me dicen qué es lo que está pasando ahí. Alexander dice que lo está probando. Bueno, prueben eso. Si son tan grandecitos, ¿verdad? Si saben programar tanto. Ah, bueno, intenten eso, pruébenlo en C y me dicen si pasó algo, si ejecutó. Si alguien lo ejecuta, Ismael lo está Debería probando. dar segmentation fault, ¿no? Porque estás intentando acceder a una dirección que no tienes reservada, ¿no? Estás intentando Ok, acceder a- yo voy a ser sincero. Sí funciona el código. Sí Eso te, sí no me lo esperaba. Ajá, sí te imprimió. Leonardo, hablaste Te antes del imprimió. tiempo. Si eres tan macho, prográmalo. A ver, ¿qué dice Gabriel? Sí funciona, porque igual está sumando la dirección del A con el 3, porque esa es como que la Exacto. notación de C. Entonces, claro, igual va a funcionar, lo pongas como lo pongas. Fidel dice que es imposible. y ahorita lo corrí y me imprime 666. Ajá, O claro, sea, que sí más te va a imprimir. funciona. O sea, que dice 666, tiene que imprimir 666. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Estamos viendo características del lenguaje, no estamos estudiando C, estamos viendo características del lenguaje. Uno de los aspectos de la confiabilidad tiene que ver con la especificación del lenguaje. Un lenguaje bien especificado es un lenguaje que no importa si es enredado, no importa, pero la especificación es correcta, de manera que no va a haber ambigüedad en lo que se está ejecutando. ¿Qué pasa en este caso? ¿Qué pasa en este caso? Ustedes vieron algoritmos y estructuras de datos, ¿cierto? Ustedes vieron algoritmos y estructuras de datos, y en algoritmos de estructura de datos ustedes vieron lo que es una dirección base y un desplazamiento. ¿Sí? ¿Y cómo funciona la dirección base y el desplazamiento? Cuando usted dice A sub 3, el compilador dice, ¿cuál es la dirección de este símbolo? ¿Sí? Esta dirección es un número. ¿Y cuál es la dirección de este símbolo? ¿Y cuánto le sumo a este símbolo? Entonces, este número es una dirección física de memoria más 3 multiplicado por el tamaño de lo que haya sido este elemento, que es int. ¿Sí? Pero si ustedes tienen esto, y ponen esto, es lo mismo. Entonces, en C, lo que te dice es que aquí tiene que haber una dirección y aquí tiene que haber otra. Y tanto 3 como A son direcciones. Esto es perfectamente válido en C. Los que lo probaron, no, Fidel, Richie no se equivocó, hijo. La especificación de C dice que eso funciona. Y como la especificación de C dice que eso funciona, los compiladores tienen que respetar la especificación de C. Eso hace que el lenguaje sea confiable.
O sea, parece un error, pero no lo es, porque el lenguaje es suficientemente expresivo y está claro. ¿Qué pasa en otros lenguajes, como por ejemplo Pascal? Si usted hace eso en Pascal, esto le da un error, porque en la especificación de Pascal y de la mayoría de los otros lenguajes, incluyendo Java, por ejemplo, dice que lo que está aquí tiene que ser un símbolo. ¿Okay? En C no dice que eso tiene que ser un símbolo. En C dice que lo que está acá tiene que ser interpretado como una dirección. Y lo que está acá tiene que ser interpretado como un desplazamiento. Y esto cumple esa condición, con lo cual esto funciona. Si no me creen, pruébenlo y verán. Entonces, fíjense que hacer algo así no restaría legibilidad. Claro, un programa escrito así no es legible, pero eso no es culpa del lenguaje. El lenguaje es legible. El programa es lo que no es legible. Es igual que el castellano. El castellano es expresivo y tiene una cantidad de características, pero si usted es un mal escritor de castellano, escribe sin acentos, etcétera, etcétera, no es culpa del castellano, es culpa suya. Igual acá. El programa probablemente no se lea bien. ¿Okay? Y por eso que les decía de los programas ofuscados. Los programas ofuscados están hechos así a propósito. Es decir, la gracia es que nadie lo puede entender. ¿Okay? Pero el lenguaje es legible. ¿Por qué el lenguaje es legible? Porque cuando usted utiliza las instrucciones del lenguaje, puede comprender exactamente de qué se trata el algoritmo subyacente al lenguaje. Mientras que hay lenguajes que son más legibles y lenguajes que son menos legibles. Por ejemplo, les dije que COBOL era un lenguaje muy poco expresivo, porque requiere muchas instrucciones para decir algunas tonterías. Pero, al mismo tiempo, COBOL es un lenguaje muy legible. ¿Por qué? Porque fue el primer lenguaje de programación de alto nivel, el segundo, creo, de alto nivel. Disculpen. Tengo que guardar la primera parte, se grabó en un video por cuando me votó. Entonces ahora tengo que guardar eso. Ok, entonces, fíjense que hay el tema de la especificación del lenguaje. COBOL, por ejemplo, es un lenguaje de programación muy legible. Ustedes ven un código en COBOL, lo podemos buscar rápidamente en la web, lo voy a buscar en cualquier página web por aquí. Y ustedes lo leen, es absolutamente legible en inglés, ¿no? O sea, es absolutamente legible porque fue hecho para que los analistas de datos de esa época, de los años 50, pudieran digamos, pues, pudieran programar, pues. Y ustedes ven las instrucciones del lenguaje, y las instrucciones del lenguaje son bastante sencillas, porque está hecho prácticamente escribiendo en inglés. El problema de COBOL es que es muy poco expresivo porque para hacer instrucciones que en otros lenguajes de programación se hace muy fácil, cosas muy sencillas, aquí tienes que hacer montones de cosas. Piensa aquí. Estoy metido en la Wikipedia. Estoy metido en la Wikipedia. Fíjense ahí en esta pequeña secuencia. Add A, B to C. On size error, display error, end, add. Fíjense lo que en otros lenguajes es 3 caracteres, 4 caracteres. Aquí yo tengo que decir súmele tal, súmele 1 a X. Entonces, ¿es legible ese lenguaje? El lenguaje en sí mismo es legible, lo que no es expresivo, porque hacer esto en la mayoría de los lenguajes de programación es una cosa muy sencilla, mientras que aquí, digamos, es una oración completa en inglés. Entonces, bueno, se trata de eso, ¿no? De tratar de llegar a un equilibrio en el cual tú puedas expresar muchas instrucciones de manera compacta sin perder la legibilidad. Les repito, la legibilidad es un tema muy subjetivo, porque lo que es legible para mí no tiene por qué ser legible para otras personas. ¿Okay? Lo que sí es importante es que sea confiable, y la confiabilidad viene de la especificación.
Lenguajes como Prolog, por ejemplo, no tienen una especificación oficial. Nadie nunca se hizo cargo de Prolog en el sentido académico, digamos. Y bueno, cada quien que implementaba un compilador de Prolog le metía un sabor distinto. Yo aprendí Prolog con un compilador que se llama Turbo Prolog, y luego utilicé otro compilador de Prolog cuando estaba haciendo mi posgrado en lenguaje de programación y eran completamente distintos. Era el mismo lenguaje, pero las especificaciones eran bien diferentes. Porque los compiladores eran distintos y no había una especificación única. ¿Okay? Pero bueno, es un tema de la confiabilidad. Mientras mejor la especificación y más centralizada la especificación, más confiable va a ser lo que se escribe en el lenguaje. Ojo, confiable en términos de que ejecute lo que dice que va a ejecutar. Si usted hace un programa y ese programa está mal escrito y dice a sub 0 igual menos 5 o a menos 5 tal y se mete en parte de memoria, es un error del programa, pero no es un error del lenguaje, es un error suyo. ¿Ok? Vamos a diferenciar lo que es un programa mal hecho a lo que es un lenguaje mal hecho. Los lenguajes deben ser seguros, simples y productivos, ya que son consideraciones un poco más, vamos a decirlo así, subjetivas. La de seguridad, bueno, se supone que el lenguaje debe ser seguro en ambientes de ejecución, es decir, que debe evitar la posibilidad de que el lenguaje altere cosas que no son competencia del lenguaje. En ese sentido, quizás es una de las pocas críticas que le podemos hacer a C. En ese sentido, quizás C es un lenguaje que es un poco inseguro, porque es relativamente fácil, en programas complejos, cometer un error de apuntadores, cometer un error de un índice, etcétera. Y como no tiene validación en tiempo real, el compilador en C no le va a advertir a usted que usted creó un arreglo de 100 elementos y quiere meter el elemento 200. Es un problema suyo. Ahí el lenguaje es poco seguro. No tiene estructuras de seguridad. Los lenguajes de programación más nuevos tienen algunas estructuras de seguridad. Uno de los más importantes de los que utilizamos actualmente es C#, el de Microsoft, y Java, que tienen un componente que es una máquina virtual que ejecuta el bytecode. Y, por ejemplo, si te excedes de un límite de un arreglo, automáticamente te genera una excepción. Y si tú no capturas esa excepción, pues el programa se puede detener. Pero no pones en peligro la ejecución del programa que hay de la plataforma. En cambio, en C no va a generar excepciones, pero va a hacer cualquier cosa. Y, digamos, eso es una fuente de problemas gigantescas en programas muy grandes. Se espera que sea simple. No hay nada más simple que el lenguaje Lisp. Ya es difícil que haya un lenguaje más simple que Lisp, pero Lisp es poco legible. Es muy expresivo, eso sí. Si ustedes quieren hacer cosas avanzadas en Lisp, hace cosas fantásticas. Me encanta Lisp, pero es difícil. Es difícil entrarle porque las instrucciones son muy pocas y hay que comprender bastante bien qué es lo que está haciendo la recursividad de Lisp para entenderlo. Pero sin la menor duda es uno de los lenguajes más simples que hay para aprender. Solamente tiene 3 formas de interactuar, nada más, no tiene más nada. Gracias. Estas son unas láminas que tomé. Okay. Los lenguajes, la idea del lenguaje es ejecutarse en una máquina, un hardware, por supuesto. Y para eso, pues, obviamente, todos los lenguajes de programación tienen que bajar al nivel del hardware. Porque el lenguaje no se va a ejecutar en tu papel, ni se va a ejecutar en tu cuaderno, ni en tu pantalla. Se va a ejecutar en el sistema operativo y se va a ejecutar en el procesador que tú estás utilizando. Con lo cual, todo lo que tú escribiste tiene que ser traducido y llevado al lenguaje de la máquina donde tú estás haciendo el programa, donde está el compilador del programa. ¿Me escuchan? Sí, Sí, profesor, se se escucha. Ok. En mi caso, Sí, por un momento, no sé si... Pregunta si se había caído. Ok, gracias. Por supuesto, se va a ejecutar en una plataforma de sistema operativo y de hardware. ¿Okay? Pero los datos que hay
y las estructuras de control que hay en el sistema operativo y en el hardware, sobre todo en el hardware, no son para nada legibles para un ser humano. Ni siquiera el lenguaje ensamblador se parece a lo que es el hardware del computador. Las instrucciones del computador son bastante complejas, bastante compactas, muy eficientes en términos de aritmética binaria, etc. Entonces, para que lo que yo haga pueda ser llevado al computador, tenemos que tener abstracciones, a juro. Uno de los grandes avances en el siglo XX, y fue, digamos, el pilar fundamental de la computación a partir de los años 50, en el siglo XX, fue cuando se empezaron a crear lenguajes de programación que permitían abstracciones en las cuales el programador podía escribir las cosas de una forma para que el compilador las tradujera al formato complicadísimo de las máquinas de hardware. Por ejemplo, hacer un ciclo en hardware significa como 12 operaciones, en las cuales tú tienes que agarrar un valor, hacer una comparación, esa comparación te va a generar un bit, que si el bit está prendido, la comparación fue falsa, y si está en cero, la comparación fue true. Tú puedes comparar eso y saltar a un espacio, a un nuevo espacio de instrucciones. Y entonces, un ciclo, ¿cómo se arma? ¿Cómo se hace? Armando todo ese rompecabezas. Haciendo que cuando hiciste la comparación, todo lo que hiciste en la comparación, incluso si fue una expresión aritmética larguísima, al final se lleve a una última comparación que te va a decir sí o no. Y de acuerdo a ese bit, entonces una variable, que es la de la dirección de ejecución, va a cambiar de valor para que vayas para que el programa salte al punto donde tú quieres. Eso nunca lo ve el programador. ¿Qué ve el programador? El programador ve estructuras de control, un for y una comparación. Entonces, esa abstracción es el corazón de los lenguajes de programación. Y todos los lenguajes de programación tienen que tener, por supuesto, un nivel de abstracción. Hay algunos lenguajes de programación como Prolog que tienen un nivel de abstracción muy alto. ¿Qué significa eso? Que el problema que se resuelve en Prolog, cuando tú lees el algoritmo escrito en Prolog, el problema que resuelven es de muy alto nivel. Es de muy alto nivel. La computadora jamás va a resolver ese problema por sí sola. Pero luego, las técnicas de computadora y de máquina virtual van a convertir esa especificación de un problema que tú hiciste en algo que es digerible por las máquinas. Entre la expresividad de Prolog, que es de muy alto nivel, porque la abstracción es muy alta, la expresividad de un lenguaje como SQL, que está orientado a las bases de datos, en el cual tú escribes instrucciones de base de datos, y lo que hay por detrás es complicadísimo, muy complejo. Cuando tú haces un select, y dices select asterisco frontal cosa, la cantidad de operaciones que se van a hacer por debajo para darte las respuestas es muy compleja. Pero tú estás en un nivel de abstracción muy alto. Entre esos dos niveles de abstracción y el nivel de abstracción que puede llegar en C, cuando estás haciendo operadores binarios en C, operadores de aritmética binaria en C, hay un abanico muy amplio de lenguajes. ¿Okay? Todos los lenguajes tienen abstracciones, algunos tienen más, algunos tienen menos. Tenemos abstracciones de datos, es decir, de alguna manera, las máquinas solo tienen un solo tipo de datos. Las computadoras que conocemos tienen un solo tipo de datos, que es el entero largo. Es el único tipo de datos que tienen. Hay otro tipo de datos nativos, que es el punto flotante. Las máquinas modernas, los operadores modernos, tienen las operaciones de puntos flotantes son intrínsecas a la máquina. Es decir, ya hay operadores básicos que pueden generar operaciones de puntos flotantes. No siempre fue así. A principios de los años 80 y 90, las computadoras, las operaciones de puntos flotantes eran operaciones que muchas se hacían por software. De hecho, algunos de los coprocesadores eran coprocesadores matemáticos, cuya labor era llevar esas instrucciones a un coprocesador para hacerlas más rápidas. ¿Okay? ¿Por qué? Porque lo único que se almacena en el computador son bytes. Entonces, un byte es un tipo de dato comodín. Si tú juntas 4 bytes, te da un entero. Pero ¿cómo sabes tú que eso es un entero? El computador no sabe que eso es un entero. Hay instrucciones específicamente diseñadas para decir, agarra estos 4 bytes y súmalos como enteros a estos otros 4 bytes. Ya, eso es una suma entera. Pero hay instrucciones que dicen, agarra estos 4 bytes y hazle esta operación, cámbialos, inviértelos a un XOR con el resultado de este byte, y el resultado lo metes en esta dirección de memoria. ¿Qué hace esa instrucción para nosotros? Eso puede ser que yo estoy restando un número, eso puede ser que yo estoy
convirtiendo un string de mayúsculas a minúsculas, es decir, puedo estar haciendo 100 cosas, pero mi nivel es un nivel muy alto comparado con el nivel de las máquinas. Las abstracciones básicas de todos los lenguajes de programación son las de tipo de datos básicos. Aquí tengo que hacer un paréntesis. Los lenguajes de alto nivel como Java se basan en una máquina virtual que no es ensambladora. Si ustedes leen la especificación de la máquina virtual de Java, es una máquina virtual de alto nivel, que ya en la máquina virtual tiene operadores básicos, tiene tipos de datos enteros, flotantes, carácter y booleano. Entonces, la máquina en verdad no tiene un tipo de dato booleano, pero Java, la máquina virtual de Java, sí tiene un tipo de dato booleano. Entonces, la abstracción que hay en la escritura en un programa en Java se lleva a la máquina virtual y la máquina virtual después convierte ese supuesto lógico en Java, lo lleva a un byte en máquina física, lo convierte en eso. Nosotros en los lenguajes de programación estamos acostumbrados a ver tipos de datos estructurados, arreglos, registros, objetos, diferentes modalidades de registro, registros variantes, registros de tamaño fijo. Además, tenemos diferentes formas de expresividad de esas estructuras de datos. En algunos lenguajes, como Prolog, crear un árbol es una delicia, porque tú especificas qué es un árbol y ya con eso creaste el tipo de datos. Entonces, es fantástico. El trabajo con árboles en Prolog es demasiado divertido. En lenguajes como Lisp, incluso es más divertido porque ni siquiera tienes que especificar el tipo de datos de árbol, sino que lo programas en base a funciones y listo. Y realmente a mí me genera mucho placer programar en esos lenguajes. Pero en otros lenguajes no tienes ese nivel de abstracción tan alto y entonces tienes que hacer uso de apuntadores, registros, arreglos bidimensionales, multidimensionales, etcétera, etcétera. Hay abstracciones de nivel más alto. Este autor los llama unitarias. Nosotros en la literatura que nosotros consultamos, que usualmente es traducida en México, las llamamos abstracciones de agrupamiento. Diferentes lenguajes de programación tienen diferentes nomenclaturas para el agrupamiento. Entonces hablamos de paquetes, hablamos de módulos, hablamos de librerías, hablamos hay packages, libraries, paquetes, módulos, hay módulos en algunos lenguajes de programación, que es un nivel de abstracción más alto, en el cual, por ejemplo, tú incorporas un módulo de, por ejemplo, computación gráfica dentro de tu programa, y dentro del módulo de computación gráfica, entonces hay una cantidad de operadores, de operaciones que resuelven problemas de computación gráfica. Tú no los tienes que programar, tú lo que tienes es que utilizarlos y están en un nivel más alto de abstracción. Hay otros niveles de abstracción más altos, pero ya corresponden a otro tipo de formas de programación. Por ejemplo, en algún momento ustedes van a ver servicios y composición de servicios web. Cuando ustedes hacen programación web, llegamos a un nivel de abstracción todavía un poco más alto en el cual ustedes componen servicios. Y tú ves un servicio como si fuera un objeto al que le invocas un método. Pero el servicio en verdad es un software complejísimo. Es un software muy complejo donde tiene un API que te da la entrada, tú le pasas los datos, el tipo resuelve todo lo que vas a resolver y te lo devuelve. Tú puedes programar en base a servicios. Y los servicios se componen. Entonces tú vas pegando como en un Lego, vas pegando los diferentes servicios y la salida de este servicio la pegas a la entrada de este servicio y vas componiendo. Y ese es un nivel de abstracción más alto porque estamos hablando de servicios. Internamente los servicios llaman a módulos, los módulos llaman a procedimientos, los procedimientos llaman a funciones, se definen clases, etcétera, etcétera. Entonces es todo una estructura piramidal de cosas en los cuales lo que ha ocurrido en los últimos 30 años de desarrollo de los lenguajes de programación es que cada vez esas estructuras van a niveles más altos. Y en general hay quien dice que los programadores del futuro no van a tocar código. Siempre va a haber programadores de código, siempre va a haber programadores de código, pero es como en el mundo moderno. ¿Cuántos programadores en el mundo moderno programan en ensamblador o en C? Muy pocos. Realmente muy pocos comparados, por supuesto, con los que programan en C++ y en C# o en Java, ¿no?
Por cada 100 que trabajen en Java, quizás uno trabaje en C o en lenguaje ensamblador. Y probablemente la proporción en otros lenguajes sea muchísimo más alta. Seguro que es muchísimo más alta. No van a desaparecer los programadores en C, así como no van a desaparecer los programadores en otros lenguajes de programación. Pero lo que va a ocurrir es que en la ciencia de la programación va a requerir tantos ingenieros de software que muchas más personas van a empezar a programar a nivel de especificación. Entonces van a ser programadores que en realidad, desde nuestro punto de vista, lo que van es a crear especificaciones y decir, mira, el programa se trata de que tú leas esto, obtengas unos datos, le hagas este proceso y de este proceso vaya a este otro proceso, se le aplique estas reglas y después me das el resultado de eso. Cada una de esas instrucciones que le estoy dando es en realidad ahora un servicio complejo. Como por ejemplo los web services que ofrece Amazon, como los servicios de inteligencia artificial que ofrece Google y otros fabricantes, la misma Microsoft, que son de tan alto nivel que tú los usas como una pieza. Habrá algún programador que por debajo está haciendo eso. El programador de Microsoft es uno, pero hay 10.000 componiendo esos servicios. C#.d lo respalda Microsoft, claro, son tecnologías de Microsoft, efectivamente. De hecho, la especificación de C# ya es abierta, ya no le pertenece totalmente a Microsoft. Microsoft abrió esas especificaciones. Microsoft en los últimos años ha ido haciendo esas cosas, o sea, abriendo sus tecnologías para que otras personas implementen cosas en su tecnología. Entonces ellos se quedan con el derecho digamos, la última palabra con respecto a las especificaciones, pero hay un C# que corre perfectamente en Linux, se llama Proyecto Mono, y funciona muy bien. Sí, C# es muy demandado. No actualmente, siempre lo ha sido, porque los ambientes corporativos, que no son los ambientes académicos, los ambientes corporativos, muchísimas empresas trabajan con plataformas Microsoft, y Microsoft da unos soportes excelentes, etcétera. Por supuesto cobra por eso. Lo que les trato de decir es que a nivel de especificación, cada vez vamos subiendo más de la especificación y estas abstracciones son cada vez de mayor nivel. Por ejemplo, si ustedes programan hoy, están programándole a un cliente y le están haciendo un sitio web y el cliente le dice que quiere meter no, eso de que un lenguaje reemplace a otros lenguajes, bueno, hay muchos lenguajes que están saliendo, Fidel. Es un poquito aventurado decir que un lenguaje va a sustituir a otro para cosas distintas. Bueno, prosigamos. Les decía, si un cliente les pide a ustedes que le pongan un bot en su página, ¿sí? ¿Qué hacen ustedes? Suponiendo que saben de eso. Suponiendo que ustedes han programado, son programadores web y un cliente les pide incorporar un chatbot dentro de su página. ¿Qué harían ustedes? Todos han dicho básicamente lo mismo. Busco una librería que haga las funcionalidades del bot. Y listo. Incorporo la librería, creo el objeto bot, le configuro lo que le tengo que configurar, las palabras que le tengo que configurar para ese cliente. Y a lo mejor tengo que entrenarlo un poco con algunas preguntas y respuestas clásicas. Y lo incorporo. Y listo. No programé nada. No programé nada en el sentido clásico. Lo que hice fue configurar un bot. Esa es la programación del futuro. La programación del futuro cada vez más va a hacer cosas así, en las cuales yo tengo sistemas que tengo que incorporar un módulo para ingreso seguro, un módulo para contraseña, un módulo para pago, un módulo para atención al cliente, etcétera, y estoy reutilizando código. Pero fíjense que ese código que estoy reutilizando es código de muy alto nivel, porque son objetos de alto nivel. No estoy reutilizando un procedure o una función en C. ¿Ok? Es emocionante hacer las cosas desde cero. No sé, Fidel. Sí, es emocionante, sí, pero no tiene sentido en el mundo moderno, ¿sabes? Cada vez las cosas, el software que se pide es más complejo. Y si tú quieres hacer desde cero un sitio que sea verdaderamente complejo, una red social, por ejemplo, tienes que hacer demasiadas cosas que ya están hechas.
Es más inteligente reutilizar código y aprender a reutilizar código. Pero es que el mismo código se convierte los mismos librerías se convierten en código. Porque componer eso no lo hace cualquiera. Si no sabes programar, así te den 100 librerías, no lo vas a poder usar. Así de simple. O sea, si tú no sabes programar, tú no sabes cómo es un ciclo, cómo es un condicional, cómo se genera una excepción, si tú no sabes nada de eso, realmente así te den 100 librerías no vas a hacer nada. Y lo que dice Luz en este momento es clave. O sea, si yo les pongo, a ustedes se les enseña a hacer listas con apuntadores porque es parte de su proceso de formación. Pero yo no espero que ninguno de ustedes en un ambiente profesional vaya a crear una lista y la vaya a hacer desde cero en C. Porque te puedes equivocar, puedes cometer un error garrafal. Entonces usa la STL. Y en la STL tienes una cierta garantía de que todo está bien hecho. Y así sucesivamente, o sea, dependiendo de lo que estés haciendo. Pero es que las cosas van a ser cada vez de niveles más altos. Y vas a tener especificaciones donde las instrucciones son leer, reconocer palabras. Reconocer palabras es complicadísimo en cualquier lector de voz. Pero tienes un lenguaje donde es una instrucción, y esa instrucción, ¿qué es lo que hace? Invocaron 400.000 funciones por detrás que reconocen en castellano y te devuelven una palabra. Entonces tú estás usando una instrucción y sabes que estás usando una instrucción, pero esa instrucción son un montón de instrucciones más abajo. Bueno, lo que está diciendo el falso Alexander es eso, ¿no? Pero bueno, vamos allá de los clientes. Vamos más allá de los clientes. Es un tema que es así, la tecnología es así, va mejorando. Pues. Lo que dice Fidel, a veces necesita personalización, siempre vas a necesitar personalización, pero personalización no significa que tienes que desbaratar la librería y ver por dentro y aplicar un apuntador. Personalización es probablemente en el mundo moderno configurar el bot, ¿okay? Y crear un objeto de configuración y pasarle parámetros avanzados y con eso alimentar el bot. Eso es configuración y eso es personalización. Pero bueno, no nos detengamos más en esto. Creo que la idea es un poco clara. En el sentido de que los lenguajes de programación son niveles de abstracción que se van sumando unos a otros, y la programación moderna es intentar componer piezas de niveles de abstracción más altos, lo más alto posible. Cristian, tengo la sospecha que no te ha tocado lidiar con un proyecto verdaderamente gordo. Cuando estás en un proyecto verdaderamente gordo tienes que reutilizar muchas cosas. Hacer las cosas desde cero es una receta al desastre. Ahí uno tiene que aprender. Ahora, si no sabes programar, no importa a qué nivel de abstracción te pongas, estás frito. O sea, se supone que ustedes tienen el conocimiento suficiente para no hacer las cosas desde cero, pero además saberlas hacer. Si fuera necesario, las sabrían hacer. Estos son los paradigmas de programación. Por ejemplo, los clásicos, yo solamente los voy a ver por encimita. El profesor Eugenio va a trabajar con ustedes programación funcional, el profesor Iván va a trabajar con ustedes programación lógica y así sucesivamente. ¿Okay? Vamos a ir avanzando un poquitín por acá. ¿Cuáles son los componentes en la estructura de un lenguaje? Los componentes en la estructura de un lenguaje son varios. Primero, la sintaxis. ¿Okay? Con la sintaxis nos referimos a las formas de escritura del lenguaje. Todos los lenguajes de programación tienen una sintaxis y no puede ser de otra manera, porque los lenguajes de programación, por lo menos en el mundo moderno, en el mundo de hoy, todavía son lenguajes que están hechos para ser comprendidos por una máquina procedimental, por una máquina que siempre va a ser lo mismo. Digo que hasta el día de hoy y con la tecnología actual, porque no me queda la menor duda que muy pronto en el futuro habrá inteligencias artificiales que sean capaces de reconocer ambigüedades y que el programador simplemente incluso pueda decir lo que él quiere. Mira, yo quiero un software así, así, asado, él lo escribe de la manera que él quiere y las inteligencias artificiales serán capaces de entender eso. Por los momentos no. Por los momentos las instrucciones tienen que ser precisas. Y para que las instrucciones sean precisas, tiene que haber una sintaxis específica. Ustedes, en Matemáticas Discretas 3, vieron el concepto de lenguajes, varios conceptos de lenguaje. De hecho, vieron la
las categorías de lenguaje, las categorías de Turing, de lenguaje de tipo 0, 1, 2 y 3, que son categorías sintácticas que tienen que ver con si la, la sintaxis es libre de contexto, si es libre o independiente del contexto, si es sensitiva al contexto, y la gramática es libre. Son diferentes niveles de gramática. En general, los lenguajes de programación que conocemos son una mezcla de context free, son gramáticas libres de contexto, pero además con un añadido que es la semántica del lenguaje. Les voy a poner un ejemplo. Déjenme buscarlo acá mismo. Tenía todo montado, pero no tengo internet. Mira acá. Eso que están viendo allí es una especificación castellanizada de lo que es la sintaxis de un lenguaje como Pascal. Pascal es un lenguaje de programación que ya está en desuso realmente, pero que fue muy utilizado durante los años 60, 70 y hasta los 80 para la enseñanza de la programación, porque, bueno, tiene los elementos clásicos y es un lenguaje muy claro, es muy bonito. El lenguaje Pascal es bastante chévere, pero bueno, tiene unas limitaciones con respecto a C. Ya ustedes no aprendieron con Pascal sino con C y debe ser así. Está bien que aprendan con un lenguaje que no sea Pascal. Sin embargo, Pascal tiene una notación que se llama la notación BNF, que es la notación de Backus-Naur, la forma normal de Backus-Naur. Se le llama Backus-Naur por los dos autores que hicieron la especificación. Y tenemos cosas como esta. Si las ven en la pantalla, por ejemplo, alternativa doble, if, condición, then, sentencia, else, sentencia. Eso es una condicional. Esto es una sintaxis libre del contexto. ¿Por qué es una sintaxis libre de contexto? Porque lo único que yo tengo que buscar es qué es una condición, y la condición lo voy a tener más abajo, es expresión de tipo boolean, y una expresión de tipo boolean, entonces la tengo por aquí definida, expresión, etc. Entonces, una alternativa doble es si después la condición, si la condición está bien escrita, después, ¿qué tiene que venir? Después de la condición, ¿qué debe venir en Pascal? El then. Tiene que venir obligatoriamente la palabra then. Entonces, luego viene una sentencia. Si no, viene una sentencia. A su vez, una sentencia puede ser una alternativa doble y un montón de otras cosas. Si buscamos sentencia por acá, una sentencia es una sentencia de asignación, por ejemplo, A, dos puntos igual B, o una sentencia compuesta, o una llamada de procedimiento, o una estructura de control. Una sentencia compuesta puede ser la palabra begin, sentencia, o la palabra end. Punto y coma más sentencia, y luego la palabra end. Así se hace una sintaxis de un lenguaje. Esto es una especificación. Esta no es la especificación oficial, por supuesto, está en castellano. Pero así se hace una especificación de lenguaje. En Pascal, esta especificación se hace con la notación BNF, Backus-Naur. Y nos va a generar cosas como esta. Y es una pregunta. Yo tengo en Pascal esto. Y la pregunta es,
esa instrucción es correcta sintácticamente o no. Qué fastidioso con esto, ¿vale? Vuelve el perro arrepentido. Justo antes que me votara, les estaba haciendo una pregunta. No la llegamos a escuchar. Pero ahora no veo mis controles de la reunión. Pues digo, ok. No llegaron a escuchar mi pregunta. La pregunta era muy sencilla. Eso que están viendo en pantalla es un condicional en el lenguaje Pascal. Ok, vamos a inventar un poquito. La pregunta es, ¿eso es sintácticamente correcto? Debería. Fidel, cambiar la configuración del mensaje para que le envíe la respuesta a todos. Perfecto. He hecho en esto en algunos lenguajes y funciona. ¿Ok? La respuesta formal es que efectivamente eso es correcto, porque yo lo pregunté de una manera muy precisa. Yo no pregunté si eso estaba bien, pregunté si eso sintácticamente está bien. Y sintácticamente significa que ustedes van a las reglas de la sintaxis, operan las reglas de la sintaxis tal como lo vieron en Matemáticas Discretas 3, que es una sintaxis, y entonces dicen, está la palabra reservada, if. Aquí tengo que verificar si eso es una condición. ¿Y qué es una condición? Ah, ok. Que hay aquí un operador, un símbolo y otro operador. Entonces, esto es. Bien. Después, obligatoriamente tiene que venir la palabra then en Pascal. Chévere. Después, tengo que tener algún operador. Pero esto es una operación, porque es una operación de asignación. Perfecto. ¿Termina en punto y coma? Sí, perfecto. Entonces, else, se asigna el 666, termina en punto y coma. Sí. Sintácticamente esto cumple todas las reglas de sintaxis. ¿Okay? Pero no necesariamente eso es correcto. No necesariamente eso es correcto. ¿Por qué? Porque puede ser que la variable A no esté declarada o que la variable A y la variable B estén declaradas, pero sean de tipos distintos. Puede ser que la variable A y la variable B sean de tipos comparables, como caracteres o enteros, pero C sea un string. Entonces, puede haber otros errores. Puede haber cosas que hagan que esto es distinto. ¿Cuál es la diferencia entre una cosa y otra? En el aspecto semántico, la palabra semántica en griego nos habla de, o gramática, la gramática del lenguaje, nos habla de el significado. Permítanme un segundo, por favor, que están tocando la puerta. Disculpen, ya va. Aló.
Disculpe, chicos. Un momento. Jóvenes, disculpen. Una persona tocando la puerta y le... Esto cansa, muchachos. Esto cansa, que me estoy botando acá rato. Ok, Tenga tanta velocidad de subida y sea como solamente la pantalla, a lo mejor así no lo escupo. perdón. Al apagar la cámara no ocupa tanta No, no, banda. Banda. no tiene realmente nada que ver con eso. Es un problema del access point. No tiene verde, pero bueno. Pero bueno, sigamos, chicos, sigamos. Bueno, eso que ustedes han respondido por el chat es efectivamente el tema de la semántica. También se conoce como gramática. La gramática o la semántica ya no es cómo se escribe, sino qué significado tiene. ¿Ok? Entonces, fíjense que en este ejemplito, aquí yo estoy escribiendo, esto lo estoy escribiendo bien, esto lo estoy escribiendo técnicamente bien, el problema es la semántica. Fíjense que si yo les digo esto, sintácticamente eso en castellano es correcto. En la sintaxis del idioma castellano, bueno, sí, puede ser. Y hay un sujeto especificado, hay un verbo, ¿ok? Que es el predicado, y hay un adverbio de tiempo que califica el verbo. Eso está perfectamente bien. El problema es, por ejemplo, si yo digo, ok, pero ¿esto concuerda con esto? No. ¿Okay? Porque aquí las tiene es un número, tiene un número y un género que no coincide con el número y género de aquí. Entonces, la sintaxis, si la quieren ver como sintaxis, es correcta, pero el significado no tiene el significado correcto porque hay cosas que no coinciden. Este adverbio de tiempo no coincide con el tiempo verbal que estoy utilizando acá. Por ejemplo, entonces, y el número que estoy utilizando aquí no coincide con el número que estoy utilizando aquí. Es decir, hay una cantidad impresionante de errores. Bueno, esto probablemente sea parte de la letra de un reggaetón y no va a haber ningún problema. Pues. Nadie se va a morir por eso. Pero lo que les quiero decir es que esta es la forma de ver. Sí, le puse acento. Si yo fuera un reggaetón, estuviera así. Si fuera un reggaetón no tendría acento. Tienes razón, Leonardo. Esto es para ilustrar la diferencia entre lo que es la semántica y lo que es la sintaxis. La sintaxis es que en las formas todo coincida. Y es el primer análisis que se hace en un lenguaje de programación. En un lenguaje de programación se verifica que lo que está escrito corresponde a lo que se espera en la escritura del programa. Por eso la sintaxis de C es bastante precisa, pero al mismo tiempo permite cosas como esta.
La sintaxis de C permite cosas como esta. Y ese es el ejemplo que siempre vemos en los árboles gramaticales cuando vemos sintaxis. ¿Cómo se llama esa sintaxis? ¿Cómo se le dice a esa sintaxis en la que yo puedo escribir eso? No, Fidel, estás lejos. No es notación polaca para nada. Eso es una notación vulgar y corriente. Ok, anidada. Pero ustedes vieron discreta 3. Este es ¿para dónde? Aquí. Es una sintaxis ambigua. ¿Por qué es ambigua? Porque desde el punto de vista sintáctico, yo sé que la instrucción puede ser if. No, no solo Dios sabe. ¿Qué pasa si tú haces eso de verdad en un lenguaje? A ver, Adolfo, ¿qué pasa si tú haces eso en C? En realidad no tiene por qué lanzar ningún error, porque sintácticamente es perfectamente correcto. El problema es que tú no sabes si va aquí o aquí. Compile, pero no haga nada. Si compila, hace algo, man. Si compila, hace algo. El es pertenecería al último if en C. ¿Por qué, Fidel? A ver, Leonardo. ¿Aló? ¿Se me escucha? ¿Sí? Que por las reglas del lenguaje, ¿no? Como usted definido en las reglas del lenguaje, creo, estoy casi seguro que en C pertenecería al if más próximo, en este caso el if B, el más anidado, ¿no? Pero puede ser en otro lenguaje en el que la regla te defina que pertenezca al if más externo, ¿no? Entonces Exactamente. en C, Esa especificación es una especificación sintáctica, pero también una especificación que modifica la sintaxis. ¿Por qué? Porque ya aquí no es semántico. Aquí tú no estás diciendo cuál es el significado de la operación. Lo que estás es especificando qué se debe hacer con este else. Este else debe pertenecer a lo que se llama el innermost, al if más interno. Al if más interno. Entonces, si este pertenece al if más interno, la forma correcta es esto. Esto es lo que está ocurriendo. Esto es lo que está ocurriendo. Y no esto. Mi profesor de compiladores decía que ante la duda ponga paréntesis, ponga llaves. Si tienes dudas, pon llaves. Sin embargo, el lenguaje no tiene ambigüedad. La ambigüedad está descrita en la especificación. En la especificación queda clarísimo que el innermost en C es el al que le pertenece. Y no es la única, ojo. No es la única. Hay otras especificaciones de lenguaje donde ustedes tienen que resolver una ambigüedad. Por ejemplo, este es un clásico donde los estudiantes ruedan también. ¿Okay? Comparado con esto. Aquí todos sabemos que las reglas de la sintaxis le dan prioridad
a la operación. Y hay una precedencia de operadores. Pero ¿qué pasa cuando tengo esto que está aquí? Se resuelve de izquierda a derecha si se encuentran al mismo nivel. Si se encuentra, Si lo dice la la si se especificación encuentra dice, al mismo nivel. primero resuelves Exacto. esta y después resuelves esta. ¿Eso tiene alguna importancia? Ahorita no, pero si fuera una división, o sea, multiplicación y división, Lo mismo, no. porque si tú divides y después vuelves a dividir, por las reglas de la doble C, el resultado es el mismo. Sí tiene una importancia porque en el caso que no sea C, sino que sea un lenguaje interpretado, supongamos, si primero quieres hacer A por B y B resulta que es de otro tipo, digamos un carácter, no puedes multiplicar por el carácter, te tira el error ahí mismo antes de intentar multiplicar por C. Entonces, en este caso, sí importa el orden en el que toma las operaciones. ¿Sí? Pero además hay una cosa que es mucho más importante, y es que probablemente esto que está aquí no es una variable, sino una llamada a una función. Por ejemplo, esto. Si ese es el caso, nada me garantiza que esta función b sub 5 no tenga un efecto colateral que modifique a c, por ejemplo. Entonces no es lo mismo primero hacer esta que primero hacer esta y después hacer esta. ¿Okay? ¿Cómo resuelven ustedes eso? La especificación del lenguaje, de nuevo, en la sintaxis nos dice cuál es la presencia de los operadores, cuál es el orden de evaluación de los operadores y qué se hace, por ejemplo, en este caso. Aquí sí hay un detalle técnico importante que ustedes deben conocer. ¿Qué pasa si yo digo if? ¿En qué orden se comparan A, B y C? A con B y luego F con C, el resultado de eso con C. No, realmente, bueno, esto me acuerdo haberlo visto en Orga 1. Si A y B es falso, la evaluación con C ya no se hace. Si mal no recuerdo. Entonces haría A con B, y si es falso, ya no se evalúa C. Y si es verdadero, se evalúa con C entonces. Eso depende, como te hizo el compilador. Depende de si el operador que está utilizando evalúa con cortocircuito o no. Si evalúa con cortocircuito, sí pasa lo que está diciendo Alexander, pero si no Y creo evalúa que con eso se llama cortocircuito, lógica de igual va a ser la... cortocircuito. Ujú. Uh-huh. No todos los lenguajes tienen así. De hecho, hay una opción del compilador donde tú le indicas si lo vas a hacer así. ¿Okay? Eso ya no es Y el hay lenguajes, creo, que tienen operadores para lógica con cortocircuito y para lógica sin cortocircuito, ¿correcto? Sí, hay lenguajes que hacen eso, y además de que hay lenguajes que hacen eso, hay compiladores donde se les puede forzar a que hagan evaluación completa. La mayoría de los compiladores hacen lo que se llama una lazy evaluation, o sea, una evaluación perezosa. La evaluación perezosa es que si este ya te dio falso, no sigues. ¿Sí? No sigues. Pero muy probablemente tú querías evaluar este también, a ver si este también te daba falso. Y como les digo, no necesariamente estas tres son variables enteras. Esta puede ser una variable, esto puede ser una llamada a una función. Y esa llamada a la función puede tener, ¿cómo se llama esto? Efectos en otra parte del programa. Entonces, no es tan sencillo, no es tan sencillo. Pero todo esto tiene que ver con esto que está aquí, la semántica operacional, la semántica notacional. Es decir, yo tengo que saber de manera precisa en el lenguaje qué significa cada término que estoy usando, cómo se evalúa cada operación que estoy haciendo, cómo se resuelven las ambigüedades. Una de las cosas que genera más problemas en muchas especificaciones del lenguaje de programación es justamente las ambigüedades en la semántica. Porque cuando se creó el lenguaje, pues el creador del lenguaje lo hizo de una forma y le funcionaba chévere. Pero en la medida que se pueden siendo más complejas, por ejemplo, un problema grave que hay en un lenguaje como C es el tema del break. Si usted hace un break en una función, un return en una función,
y hay cosas que no se ejecutan de la función, y usted tiene eso dentro de una cadena de funciones como esta que van a ver acá. Por ejemplo, si yo tuviera, no, aquí más abajo, algo así como esto. Y ustedes dirán, bueno, pero eso ahí Robinson se volvió loco, ¿no? No tienen que llamarse así, pero pueden ser, por ejemplo, escrito así, parece una cosa muy rebuscada, pero esto, por ejemplo, puede ser hasta una cédula y no sé. Es probable que ustedes tengan una composición de funciones de este tipo, en la cual están resolviendo primero esta, y de acuerdo a esta, baja esta, y después esta. Claro, la función más interna se ejecuta primero. Eso siempre está así y es correcto. El problema es que si se evalúa esta y esta retorna con un error o retorna falso, y toda esta cadena te va a dar falso, pueden quedar cosas sin evaluar. Ese tipo de ambigüedades a veces no están bien resueltas en los lenguajes de programación. Y nadie se da cuenta hasta el momento que lo hace. Por ejemplo, en C había una ambigüedad no resuelta que era esta. Que tenía que ver con este operador. ¿Este operador qué es en C? Es un operador para referencia. ¿Sí? Es un operador para referencia. Sin embargo, eventualmente usted puede tener esto en separado y que esto sea una expresión aritmética. ¿Sí? ¿Lo están viendo? ¿Qué pasa si yo hago esto? ¿Qué significa eso? Ni idea. En teoría debería significar esto, que A menos 1 sea mayor que 3. ¿Sí? Pero hay que probarlo. Cuando la especificación se hizo, hay cosas que en principio pasaron sin problema. Pero luego, en la medida que se van descubriendo algunos problemas, algunos programas que no funcionan de manera correcta, empezaron a resolverse algunas de estas cosas. Por ejemplo, el operador asterisco es un operador problematiquísimo, porque se utiliza tanto para multiplicar como para referenciar apuntadores. Entonces, en algunas expresiones complejas, donde tienes un montón de números, un asterisco puede significar A por B o A referenciado lo que apunte A en B. Y a lo mejor las dos interpretaciones son correctas, pero tienes que ver la especificación. Por suerte, C es un lenguaje estandarizado por la ANSI hace mucho tiempo. Y bueno, las especificaciones son bastante completas. Y los compiladores, en teoría, deben llevar eso. Sin embargo, siempre nos conseguimos con sorpresitas. A veces hay compiladores que hacen las cosas de una forma y otro compilador para la misma instrucción hace otra cosa. En Java eso era muy común a principios de siglo. Era muy común porque Java salió en el 95 y era propietario de Sun, era exclusivo, ellos hacen la máquina virtual. Pero luego ellos abrieron la especificación de la máquina virtual de Java y otros fabricantes empezaron a hacer máquinas virtuales de Java y empezaron los problemas. La máquina virtual de Java de Windows no corría igual que la de Linux. Las de Linux eran preemptives, la de Windows no. El mío programa en Java sí hacía cosas rebuscadas, por ejemplo, con hilos, que era mi área, pues nosotros nos cansamos de sacarle el jugo a esos programas. Los hacíamos reventar en Linux y funcionaba bien en Windows y viceversa, porque la especificación no estaba correcta, no estaba madura, se le están dando palos a cada rato. Pero bueno, al día de hoy ya las cosas han cambiado mucho, ya las especificaciones son muchísimo más robustas. Pero siempre hay algo que se le escapa a alguien en algún compilador, en alguna plataforma,
en algún lenguaje de programación. Por eso, la sintaxis y las semánticas tienen que ser tan precisas y tienen que ser tan formales. Tienen que hacerse con formalidad. No puede ser una cosa que quede al aire. Lamentablemente, por ejemplo, la semántica de PHP no se ha formalizado. Y bueno, hay errores, pueden surgir errores. ¿Qué problema enfrenta un lenguaje antiguo para ser longevo? No entiendo la pregunta. Vuelve a preguntar, por favor. Me refiero a, por ejemplo, digamos un lenguaje que problemas tiene para que tenga una larga vida útil, por así decirlo. No, viejo, no se trata de qué problemas o qué cosas tenga para ser útil. Es un tema que tiene que ver con tiene varias aristas. Por ejemplo, el mercadeo. C# no es el mejor lenguaje del mundo, pero va de la mano de Microsoft y tiene el 20% de la cuota de mercado. O sea, ahí hay un lenguaje, un ejemplo. El COBOL durante los años 60 y 70 fue el dominante porque la computación en esa época era una computación orientada a servicios de datos bancarios y COBOL está hecho para eso. Entonces, digamos, ese era el dominante. Pero cuando empezó el mundo de los PC, lenguajes como C y Pascal se hicieron dominantes durante un tiempo. Eso no es fijo. ¿De qué depende también? De la base instalada que tengas, desde luego. Como les dije, hace muy poco un amigo estaba buscando un especialista en RPG. RPG es un lenguaje que técnicamente murió en los años 80. Sin embargo, hay instalaciones de RPG que no van a desaparecer porque son el core bancario de la mayoría de las instituciones financieras en Venezuela y en toda América. Entonces, no vas a salir de RPG para montar PHP. O sea, no lo puedes hacer. O sea, tienes demasiadas cosas instaladas con esos lenguajes. Entonces, no es fácil decirlo. ¿Okay? Todos los lenguajes tienen un nicho y se utilizan para algo. ¿Okay? Hay lenguajes de los cuales tú no escuches hablar más nunca y lenguajes que de repente te sorprende que alguien los esté usando. COBOL, sí, claro, los sistemas bancarios trabajan en COBOL, porque las especificaciones más nuevas de COBOL son del año 2000. Hay un COBOL 2000 y funciona para las infraestructuras AS400. Entonces, ¿cómo quitas eso de ahí? ¿Para qué, además? O sea, no tiene sentido. Que te la tires de moderno, entonces lo hace, fíjense, y además hay moda. Hubo una moda en la cual muchísimos sistemas se hacían con Ruby on Rails, porque estaba de moda y era fácil y rápido y eran bello y era todo. Y de repente, así como vino la ola, se fue la ola y ahora tenemos una cantidad de sistemas hechos en Ruby que prácticamente van a morir, van a languidecer, ya nadie los está usando. Eso no es fácil decir. Pero bueno, hay los clásicos. C es un clásico que se espera que nunca muera porque muchas de administración de sistemas están basadas en Linux y se utiliza mucho para ese tipo de cosas de bajo nivel. Entonces, se espera que ahí no desaparezca. Pero hay lenguajes como R, por ejemplo, que están tomando un auge muy grande porque son de un nivel de abstracción muy alto y permiten hacer modelado matemático muy alto y manejo de ciencia de datos. Entonces, cuando la ciencia de datos empezó a coger vuelo, pues R voló junto con la ciencia de datos. Bueno. El lenguaje, entonces, bueno, hemos dicho que el lenguaje es la especificación. Tiene que tener una sintaxis, tiene que tener una semántica. Ya ustedes vieron eso en Matemáticas Discretas 3, en este curso lo que les voy a poner a leer materiales al respecto de eso. Ningún compilador moderno se hace a pie. Hay herramientas para hacer compiladores. Y créanme que todos los días se hace un compilador nuevo. No porque todos los días salga un lenguaje nuevo, sino porque un compilador es en realidad una palabra que utilizamos, o un intérprete, un traductor, es la palabra correcta. Un traductor es una palabra que utilizamos para llevar de una especificación a otra. Y el mundo moderno está lleno de especificaciones que tienen que ser leídas y traducidas a otra especificación. Entonces, no estamos hablando de que voy a traducir un lenguaje de programación y lo voy a llevar a una máquina física, como es un compilador estándar. Estoy hablando que voy a llevar una especificación, por ejemplo, hecha en XML, y la voy a traducir con algo para llevarla a unos diagramas. Por ejemplo, los programas que traducen entre formatos de documentos. Ustedes tienen un documento hecho en Open Document Format, ODF, y lo pueden traducir a Word y viceversa. Entonces, tiene que haber herramientas que traduzcan eso. ¿Y qué es un documento? En términos digitales, un documento es una especificación de una sintaxis. Word tiene una sintaxis, PowerPoint tiene una sintaxis, Excel tiene una sintaxis. No cualquier archivo que ustedes quieran abrir en Excel va a abrir. Ustedes tratan de abrir en Excel un archivo JPG y no les va a abrir. ¿Por qué?
porque el JPG tiene un formato que no tiene nada que ver con Excel. Ahora, ustedes se han dado cuenta que las últimas especificaciones de los productos Microsoft guardan con una X al final. XLSX, DocX, etc. La especificación, si ustedes abren, si ustedes muestran el documento en realidad es un XML. Fíjense la diferencia, ya les voy a mostrar un momento. No se ha caído nada. A ver, por aquí, vamos a ir en claro. Solito, estoy buscando un documento PPT y un documento PPT-X. Fíjense. Windows. Ok, les iba a mostrar un documento PPT-X, pero aquí me falló la cosa, porque estoy en Windows. En la especificación sintáctica de PowerPoint moderno, ustedes guardan un documento en PPT-X y te generan un XML con todos sus artefactos, con todo un montón de cosas y anexos. ¿Por qué Microsoft dio ese giro? Y no es un archivo binario en el sentido estricto, sino un archivo XML. Porque cuando tú lo vas a leer en cualquier otra herramienta, que no sea específicamente Word o PowerPoint, puedes hacer la traducción. Eso es una traducción. Estás traduciendo de un formato XML a una especificación. Por ejemplo, cuando tú estés trabajando en el motor Gecko para los browsers, en un browser, ¿qué hace un browser cuando lee una página? Cuando un browser está leyendo una página, exactamente qué es lo que está haciendo. Lee el HTML, ubica cada uno de los elementos en su lugar, luego carga los scripts, los recursos que de la página y de último coloca los estilos, creo que en este orden. En realidad, el motor del browser lo que está haciendo es interpretando el HTML. Va leyendo el HTML y va ubicando en el monitor visualmente lo que usted puso en el HTML. Y luego aplica el CSS y dice, bueno, este lo quería en rojo, entonces yo lo pongo rojo. Y todo lo que viene es texto. Un HTML es texto. Entonces ahí hay un interpretador que está interpretando, valga la redundancia, leyendo un código fuente y estableciendo una sintaxis. ¿Qué pasa si está mal escrito el HTML? El intérprete no puede hacer bien el trabajo porque no entiende lo que se le está hablando. Exactamente. Por ejemplo, Entonces, si en lugar de ahí es escribir body con Y latina, todo tipo de errores. Y entonces empiezan a surgir, a ver cosas en el browser
que no tienen el más mínimo sentido. Fíjense que es un ejemplo muy bueno, porque HTML es una especificación que no tiene estados y es una especificación incompleta. O sea, un tag de HTML no estás obligado a cerrar, porque no tiene compilador. Entonces, la especificación sintáctica HTML es muy, muy simple, se hizo así a propósito, ojo, que es un error. Pero tú puedes cerrar 3 veces un barra A. Puedes tener un HTML abierto y nunca cerrarlo. Es decir, puedes repetir el HTML, el tag HTML, y eso no va a generar ningún error. Porque fue una especificación que se hizo sencilla, ex profeso, así. ¿Por qué? Porque cuando se creó HTML, la Internet era infinitamente lenta y nunca sospecharon que iba a ser algo tan rápido. Entonces, a propósito, estaba hecho de manera tal que lo que fueras leyendo, lo fueras interpretando. En la medida que ibas leyendo, lo ibas interpretando. Por eso, potencialmente podías tener cosas que no cerraran, porque a lo mejor se caía la conexión y no terminabas de leer el documento HTML. Entonces, hay muchos errores en la especificación sintáctica HTML. XML, por el contrario, es una especificación completa. En XML, un tag que se abre tiene que estar cerrado, si no, está mal. Entonces, hay unas especificaciones de XML que son mucho más precisas. En el mundo moderno, créanme que hay miles y miles de programadores que parte de su trabajo habitual es hacer interpretadores de cosas que ven en un formato, sacar información de allí y llevarla a otro. En el mundo de la ciencia de datos, eso es tarea de todos los días. Hacer programas que limpien datos, que lean datos, interpreten qué es una imagen, qué es un audio, qué es un video, qué es no sé qué, tomen lo que les interesa y luego lo interpretan, lo que les interesa. Esos son interpretadores. Ahí hay traductores, ahí hay compiladores. ¿Cuál es la diferencia? Que no estás generando código ejecutable de nada. Lo que estás es tomando información de una fuente en un formato y llevándola a otro formato. Entonces, el traductor es eso. Es el programa que nos lleva de un formato, en este caso los lenguajes, código fuente de un lenguaje de programación, y me lo lleva a otro formato, que en este caso es el código ejecutable de una plataforma determinada. Llámese Linux, Windows, etcétera, ¿sí? O Android, o iOS, o sea, la plataforma que sea. Y el traductor es el programa que hace eso. Hay 2 tipos clásicos, en realidad hay 3. Los 2 tipos clásicos son los intérpretes y los compiladores. Hay 3 porque hay un punto intermedio. El intérprete lee la entrada y en la medida que la va leyendo va generando código. Por ejemplo, los interpretadores de PHP, de Python y otros lenguajes de alto nivel se hacen así por temas de eficiencia. No esperas a tener el objeto ejecutable completo, sino que en la medida que vas leyendo vas interpretando y vas generando código. Eso tiene sus pros y sus contras. ¿Cuál es el pro de la interpretación? Cada vez que vayas a trabajar, a ejecutar tu código, vas a tener que hacer el proceso de traducción y ahí vas restando eficiencia. Efectivamente, el intérprete, en términos generales, es más lento, porque cada vez que pasas por la función PHP, tienes que volver a interpretar, a leer la función PHP, a sacar qué es lo que dice y a generar el código. Ese es uno de los grandes contras de la interpretación. Tiene un gran pro. Tiene un gran pro. ¿Cuál será? Por lo menos el tipado dinámico que utiliza al momento de hacer la interpretación. Esa es una. Ese es un pro, sin duda alguna. Tú puedes hacer cosas que en el momento en que las necesites es que se pone el tipo. Eso es peligroso en alguna forma. Fíjense lo que dice Leonardo, que es la seguridad. De alguna manera eso es peligroso porque un programa que funciona bien en unos contextos, de repente cambia una entrada y empiezan a funcionar mal porque no hiciste validación de tipos al principio. Entonces, no tienes validación de tipos y es más propenso a errores. El gran contra, vamos a decirlo así, el gran pro, mejor dicho, de los lenguajes interpretados, es justamente que se hacen en vivo. Entonces, si tú haces una modificación en un programa PHP, de inmediato la próxima ejecución de esa parte del programa ya viene cambiada. Entonces, son lenguajes que permiten un dinamismo que no lo permite el compilado. Sí, efectivamente, Fidel, lo dijimos ya, que los lenguajes interpretados en términos generales son más lentos. Sin embargo, hay una medida intermedia. El lenguaje como Java o C# tienen una mezcla en la cual hay una etapa de compilación bien robusta, donde los tipos tienen que ser fuertes, etcétera, tiene que estar fuertemente tipeado, tienen que coincidir todo, tiene que la sintaxis y la semántica correcta, etcétera. Y se genera
un bytecode, un código intermedio, y luego ese código intermedio es interpretado. ¿Cuál es la gran ventaja? Que en el proceso de compilación no está generando código de máquina, y ese código intermedio, luego hay una segunda capa de software que usualmente se le llama máquina virtual, pero se puede llamar de otras formas también. Y ese software es el encargado de finalmente ejecutar en la máquina real. ¿Qué ventaja tiene eso? Que ese bytecode es portable. Si la especificación es correcta, tú puedes llevar ese bytecode a cualquier máquina donde esté la máquina virtual de Java y va a ejecutarse, va a correr. Eso es una tremenda ventaja. Y esa técnica es una técnica híbrida, donde compilas y luego interpretas. Digamos, Java fue el gran promotor de ese modelo de computación, pero no es el único. Pues, hay otros lenguajes que utilizan eso. Ajá, Alexander. Bueno, por lo menos, si no me equivoco, Python también hace algo parecido así cuando estamos trabajando cuando estamos creando nuestros propios módulos. Genera lo que sería un archivo .pyc, que sería o sea, uno de los módulos que estemos trabajando, entre comillas, ya compilado para no volver a hacer el proceso de traducción nuevamente. Sí, sí, es que no son los únicos lenguajes. De hecho, PHP tú puedes compilar PHP para algunas plataformas. Es un compilador de PHP para algunas plataformas. Pero una vez que generas el compilado es estático. Ya no puedes hacer todas las cosas que puedes hacer con el reflection de PHP, que es cambiar la función en vivo, ¿no? Ya no lo puedes hacer, porque ya está compilado. Entonces tienes unas limitaciones allí. A ver, Fidel. Hasta donde yo tengo entendido, ¿se me escucha? Sí. Hasta donde yo tengo entendido, Go, que es un lenguaje de programación diseñado por Google, tú puedes tener la opción de correr el código así como si fuese interpretado o generar el ejecutable. Eso me parece interesante. No, pero es que hay varios que lo hacen. En PHP lo puedes hacer también, y en R lo puedes hacer también. En muchos lenguajes tienes la opción, porque al final del día, si tú lo interpretas, una cosa inteligente que puedes hacer es interpretarlo en frío y generar el código ejecutable y ya después lo ejecutas con los datos reales. ¿Entiendes? O sea, eso siempre es una opción. El problema es que normalmente no se hace por temas de rendimiento. O sea, el proceso de compilación es, es realmente lento en comparación con otros procesos. Y fíjense, por ejemplo, la tendencia moderna en frameworks como framework React y Node.js. Tú haces tu programa, programas de tu cosa, lo compilas, y la vaina tarda un rato en compilar, y después que lo compilas, lo que se te genera es un bytecode y un código en JavaScript que cuando lo montas en tu browser empieza a ejecutar directamente sobre el browser. Entonces la pela la está recibiendo el browser, pero es eficiente porque ya viene un bytecode muy limpio que es producto de un proceso de compilación. Entonces ahí no hay interpretación en el sentido estricto. Estás interpretando el código que te está llegando en JavaScript, pero es un código que ya es estático, ya no lo puedes modificar. Es un ejemplo, por ejemplo. Cosas como Node.js, React y otras especificaciones tienen esa característica. ¿Okay? Si tú quieres más eficiencia, lo ideal es compilar, llevar a código objeto de la plataforma donde estás. Compiladores como el de C, tú haces SC y le pones una opción de -O9 y te genera un código súper eficiente. Tarda mucho más en compilar, pero genera un código súper eficiente que está hecho para esa plataforma. Pero ese es un código que no es nada portable. O sea, ese código, si lo quieres en otro lado, tienes que recompilarlo y te va a dar una cosa distinta. Entonces, de eso se trata, ¿no? Los lenguajes interpretados normalmente son lenguajes tipo script, como el PHP, como JavaScript, como Python, montones de otros lenguajes. R mismo es interpretado cuando lo estás corriendo sobre el RStudio, lo estás compilando en vivo, pero después lo estás interpretando en vivo, pero después lo puedes compilar. Octave. Octave es una versión libre de MATLAB, exactamente. Es una versión libre de MATLAB que también es interpretado, pero también se puede generar una versión de producción que es compilada. Entonces, bueno, las técnicas son híbridas, no todo es una sola cosa. Prolog, por ejemplo, por definición, es un lenguaje interpretado, por definición. ¿Por qué? Porque en la medida que se va leyendo, se van generando las cláusulas
en vivo porque las cláusulas incluso pueden cambiarse. Las cláusulas a sí mismas se pueden cambiar. Entonces es muy complejo hacer un compilador que incorpore esos casos, ¿no? Pero bueno, son curiosidades de los lenguajes. Entonces, fíjese, el proceso de traducción básicamente es eso. ¿Qué operaciones se hacen? Las operaciones de un traductor. Hay un analizador léxico que lo que hace es extraer los tokens. Luego se hace un analizador sintáctico que agarra esos tokens y esos tokens no, vienen sin nombre. Es decir, un token se llama variable. ¿Y qué es una variable? Cualquier cosa que empiece por letra o underscore. Entonces es una variable. A mí no me importa si esa variable se llama X o Y o qué tipo es. Solo sé que es variable. Entonces tomas los tokens y esos tokens son variables, números, operadores aritméticos, operadores de palabras reservadas de lenguaje, etc. Esos son los tokens. Y luego se analiza sintácticamente si todos los tokens en el orden en que están funcionan. Pero al mismo tiempo se hace un analizador semántico. Que el analizador semántico, una vez que el sintáctico dice la sintaxis está bien, el semántico dice está bien, pero la variable A no estaba declarada. Entonces te da un error. Porque la variable A no estaba declarada. Entonces ahí están trabajando en conjunto el analizador semántico o gramatical con el analizador sintáctico. Y una vez que pasa el filtro del analizador semántico, es decir, que todas las variables están bien escritas, que las variables tienen nombres válidos, que los tipos son válidos dependiendo del lenguaje de programación, etcétera. Entonces, eso se pasan por las opciones del preprocesador. Fíjense que el lenguaje C, de los lenguajes modernos C y C# son los que realmente tienen opciones de preprocesamiento más complejas, que les permiten meter tags. Por ejemplo, cuando trabajamos en programación distribuida en OpenMP, en programación paralela, perdón, en OpenMP. OpenMP lo que hace es incorporar dentro del código unas etiquetas que luego el preprocesador, el precompilador, toma esas etiquetas y genera código donde están esas etiquetas. Esas etiquetas no son parte del lenguaje C, son lo que se llaman pragmas en C. Lenguajes que usan pragmas, Java usa pragmas, C usa pragmas, C# usa pragmas, C Objective, que es el que se utiliza para programar en iOS, también usa pragma. ¿Y qué es un pragma? Un pragma es como un comentario especial que se coloca en el código, que cuando se está compilando dice, mira, esto no es parte del lenguaje, pero le pregunta al preprocesador, mira, preprocesador, aquí te están mandando a hacer algo. Y el preprocesador dice, ok, lo que me están mandando es a meter un código paralelo, me están mandando a hacer esto, me están mandando a poner lo que se llama una baliza, que es un valor para después hacer, para poder hacer scheduling, para saber cuánto tarda cada función, cuánto memoria están ocupando, cuánto tiempo están tardando, cuántos recursos está consumiendo, etc. Entonces yo pongo esas cosas sin necesidad de hacer instrucciones del lenguaje que la hagan. ¿Okay? Eso es común para los efectos de scheduling. Van a averiguar lo que son los schedulers en C, y los profilers. Es un perfilador o un profiler. Son exactamente técnicas que permiten incorporar código dentro de tu código. No conozco uno que le diga al compilador eso, que no vuelva a compilar un archivo. En C++ no lo he visto, pero en páginas web sí. En páginas web hay instrucciones de HTML que son para no recargar una página, por ejemplo, para que trabaje con caché obligatoriamente. Y eso genera todo tipo de problemas. Me tienen fritos los errores de Node.js, de que le ponen esa instrucción para que no cargue la caché. Perdón, para que trabaje con la caché y no cargue la página nueva. Entonces uno se cansa de hacer modificaciones en la página y nunca las carga hasta que no borra la caché. Es un desastre. Pero con C no lo he visto, honestamente. No, es más allá que eso, porque guarda variables de excepción, guarda un poco de cosas. Es un desastre hacer esas cosas. No, yo sé que hay forma de no hacerlo, pero me tiene verde los programas que lo hacen. Pero no todo lo puede hacer uno, no todo depende de uno, ¿sabes? Si todo dependiera de uno, uno trabajar como quisiera, pero cuando estás trabajando en grupo, hay cosas diferentes. Es horrible, pero ese es el mundo.
O sea, olvídense que ustedes van a ser programadores solitarios. Y si van a dedicarse a ser programadores solitarios, sepan que van a tener un tope. Un programador que escale, que luego dirija proyectos, que estén otros proyectos más grandes, etcétera, tiene que trabajar en escalas más grandes. Las escalas más grandes solo se logran con equipo, solamente con equipo. Por mucho que no les guste o si les guste la ingeniería del software y la planificación, los software verdaderamente complejos y grandes e interesantes son un software que se hacen en equipo. Entonces ahí tienes políticas, tienes un montón de cosas que tienes que respetar, ¿no? O a lo mejor a ti es el que te toca dirigir eso. Entonces, bueno, ustedes están muy jóvenes y probablemente quieran ser todos unos lobos solitarios, pero el mundo no funciona así. La caché. Bueno, estamos a punto de avanzar acá. Bueno, entonces estas son las etapas del compilador. Por supuesto, un programa es una cosa y un proceso es otra. Eso lo van a ver en sistemas operativos si es que no lo han visto. Un programa es el código fuente en frío o compilado. Eso es un programa. Un proceso es eso, pero en tiempo de ejecución. Son dos cosas bien distintas. Cuando estamos hablando de procesos o programas en tiempo de ejecución, es lo mismo, digamos. Hay una cantidad de cosas que tenemos que tener en cuenta. Muchos programas y muchos lenguajes de programación tienen comportamientos dinámicos, permiten comportamientos dinámicos. Hay lenguajes de programación, vuelvo al caso de PHP, que les permiten modificar lo que están haciendo y modificarse a sí mismos. JavaScript es espectacular en eso. JavaScript, si lo usan como debe ser, pueden cambiar las instrucciones on the fly. Entonces cambian las instrucciones, meten nuevas instrucciones y el programa hace ahora otras cosas, el interpretador hace otras cosas. Esos son cambios dinámicos en tiempo de ejecución. Son muy difíciles. Qué fastidio con esta broma. Ok. Entonces les decía que hay lenguajes que por su propia naturaleza, que son muy dinámicos, tienen propiedades en tiempo de ejecución y propiedades en tiempo de compilación o tiempo de traducción, que son completamente distintas. Además, hay lenguajes como R, por ejemplo, que son absolutamente dinámicos. Entonces depende de un contexto de ejecución. La misma función puede hacer cosas distintas dependiendo del contexto. Entonces, si en este contexto tienes un tipo de datos que lo creas como arreglo, esta función va a tomar esos arreglos y va a hacer algo. Pero si en este contexto tienes un tipo de datos y al mismo nombre no le pones arreglo, sino una lista doblemente enlazada, esta función va a trabajar con la lista doblemente enlazada y va a hacer otra cosa. Entonces, es el mismo código genérico que trabaja en tiempo de ejecución con elementos dinámicos que se adaptan a la ejecución. Eso hace que esos lenguajes sean muy poderosos y muy flexibles. Pues permiten hacer cosas como lo que hicimos nosotros on the fly, en el momento, y cambiar funciones y ver el comportamiento dinámico de una función en vivo antes de tener una versión definitiva. Eso es bien interesante. Eso es bien interesante. Yo les voy a pedir a ustedes que averigüen un poquito, háganlo por su cuenta, no esperen que yo les ponga una tarea, háganlo por su cuenta, averiguar los lenguajes modernos que son interpretados, los que son compilados, las ventajas de la interpretación, el tema de los cambios dinámicos, de los contextos dinámicos, es decir, que la mayoría de los lenguajes modernos no son tan rígidos como C o Java, sino que permiten de manera dinámica incorporar objetos, incorporar clases. Un avance interesante en Java es que tú puedes leer una clase genérica y tener una interfaz. Entonces tú dices, mira, yo no sé qué clase voy a leer, pero la clase tiene esta interfaz, tiene este método. Entonces, yo lo que voy a hacer es invocar estos métodos así y le hago un ciclo hasta que este método me dé false y hago esto. Pero puede ser una solución genérica para problemas que el patrón se repite independientemente que sean números enteros, independientemente que sean archivos, independientemente que sean registros, que sean personas, etc. Si todos tienen la misma interfaz, tú puedes hacer un método genérico que lo haga. Eso se llama carga dinámica. El Dynamic Load, lo que hacen los lenguajes y los interpretadores es en el momento que llega la especificación, cargar la especificación dinámica de la clase con la que van a trabajar y con esa clase es que la ejecuta. Eso se puede hacer en PHP, se puede hacer en Python y se puede hacer en Java. Eso es un cambio interesante de Java con respecto a C. En C puro no se puede hacer. Tienes que hacer demasiados inventos para hacer esto.
No está diseñado para eso, no está hecho para eso y bueno, un lenguaje con 50 años de historia. Digamos que no se podía prever hasta dónde iban a llegar estas cosas. Aquí hay una pequeña lista de algunos de los lenguajes más importantes de la historia. En los años 50 nació Fortran, casi al mismo tiempo nació Lisp. Ustedes dirán, bueno, pero Lisp interpretado es muy extraño. Sí, es un lenguaje muy extraño. Es muy bonito, a mí me encanta Lisp. Pero bueno, tiene unos usos muy específicos. De hecho, Lisp, el último uso serio que vi para Lisp fue unas especificaciones de una gente que estaba haciendo inteligencia artificial y tenían todas sus especificaciones montadas en Lisp. Entonces, bueno, eso fue hace unos años en la Universidad Simón Bolívar. Bien interesante, pero ha dejado de tener relevancia. Pero fíjense que en los años 60, Algol, que es el padre de Pascal, y COBOL ya estaban desde los años 60. Y el tema de COBOL es que, bueno, es un lenguaje bastante feo para los estándares modernos, pero que ha sido muy influyente, porque la forma como se escribe lo puede leer cualquiera. Cualquiera que lea inglés puede leer un programa en COBOL. Claro, si el programa es muy grande se va a aburrir, pero es un programa que hace lo que tiene que hacer. Y que para lo que tenía que hacer en esa época, que era el procesamiento de datos, funcionó súper bien. Estuvo muy bien diseñado. De hecho, la especificación de COBOL se estandarizó mucho antes que la de los demás lenguajes. Entonces, ya había un COBOL estandarizado mucho antes que los demás lenguajes. Fíjense que en los años 70, cuando surge C, realmente C no surgió a mediados de los 70, surgió a principios de los años 70. Y de estos que están viendo ustedes allí, pues no son muchos los que están escritos. En realidad, a nivel de lenguaje de programación, podemos hablar de, yo les dije hace un rato que unos 800, podemos hablar, bueno, quizás estamos pasando de los 2000 lenguajes de programación. Contando lenguajes de programación de usos muy específicos para contextos muy particulares. Como por ejemplo, lenguajes de configuración. Hay una cantidad importante de lenguajes que sirven para configurar cosas. Y estos son lenguajes en todo el sentido, porque cuando te hacen un archivo en ese lenguaje y lo pasa por un interpretador, se configura un dispositivo. Esos lenguajes, muchos de esos lenguajes son subconjuntos o están basados en XML. Por ejemplo, las especificaciones JSON son especificaciones modernas. JSON no tiene muchos años y es una especificación que se hizo para describir datos. Entonces ya no se están usando XML, sino JSON. Y JSON, sin querer queriendo, se convirtió en un estándar de intercambio de datos. ¿Es un lenguaje de programación? No, es un lenguaje de especificación, porque no tiene instrucciones, tiene solamente datos. Pero desde muchos puntos de vista tiene que pasar por un proceso de validación de sintaxis, validación semántica, traducción, etc. Y en algunos contextos, usted puede hacer, ejecutar un programa en JSON. Dice, bueno, pero ¿cómo se ejecuta un programa en JSON si no tiene instrucciones? No, en el mismo JSON, usted puede tener un interpretador que diga, si la variable que estoy aquí, que estoy leyendo, vale 5, entonces leo los 5 próximos registros, por ejemplo. Entonces, ese tipo de especificaciones existen para muchos contextos. Sobre todo en contextos industriales. Los lenguajes para robótica son muy raros, son muy extraños. Pero los lenguajes para robótica, los lenguajes de programación de robótica, no se parecen nada a C o a Java o a ninguno de los que nosotros conozcamos, sino que están hechos en base a movimientos. Mueve para acá, gira 30 grados. Y yo usé uno una vez, eran unas librerías en C, pero al final eso se traduce a la máquina del robot y es preferible utilizar la especificación del robot. Módula era uno de esos lenguajes que se utilizaba para esos fines, pero bueno, Módula creo que desapareció. Hay lenguajes que yo quisiera que ustedes averiguaran. Fíjense aquí, ADA 95. ADA prácticamente ya no se utiliza, pero Java sí. Java está en 95. Yo puedo decir con cierto orgullo que los primeros cursos de Java que se dieron en las universidades en Venezuela los di yo, junto con el profesor Eugenio Escalice. Yo hice los primeros manuales de Java y por un tiempo viví de eso, porque Java acababa de salir y nos tiramos un puñal y les pusimos a los estudiantes a aprender Java. Los estudiantes estaban obstinados, no entendían nada, pero después les fueron agarrando el gusto. Y cuando hubo la explosión de Java, pues ya tenemos una pequeña generación de estudiantes que sabían el lenguaje. Y eso fue para nosotros bien satisfactorio. Estoy hablando del año 95-96. Estamos empezandito el Java. Cuando salió la especificación de Java en el 96, lo leímos en un artículo, en una revista.
compramos un libro donde estaba el CD, empezamos a programar y bueno, parecía cosas tan interesantes que eran disruptivas pues, en algunos contextos, ¿no? Eso es historia y Eugenio a mí nos gusta hablar de eso, porque eso son cosas que después se olvidan y se pierden. Bueno, hasta aquí llegan estas láminas de este profesor. Tengo el tema 2, pero por supuesto no va a dar tiempo en absoluto de verlo. Que es los temas de semántica. Yo lo que voy a hacer es darles compartirles el enlace donde está el curso de este profesor para que por lo menos vayan estas láminas y las vean. De todos modos, tienen una bibliografía en la nota informativa. Esa bibliografía también es totalmente accesible en web. Para que averigüen algunos conceptos modernos del lenguaje de programación. En particular, una pregunta. ¿Cuántos de ustedes se quieren ir por el área de computación gráfica? ¿O les interesa el área de computación gráfica? Por ahí hay varios. Normalmente son varones los que les gusta eso. Yo no sé por qué. A los varones les gusta más computación gráfica que las niñas. Pero bueno. Hay un lenguaje de programación que se llama Lua. Que yo creo que ustedes lo averigüen. Yo no lo conozco y por eso me gustaría que alguno de ustedes lo averiguara y me dijera de qué se trata. Que es un lenguaje justamente, Juan Pablo, es un lenguaje diseñado explícitamente para videojuegos. Es un lenguaje brasileño y parece que está tomando bastante auge. Se está poniendo bastante de moda entre los desarrolladores de videojuegos. Si eso es así, sería interesante porque no conozco ningún otro lenguaje de programación que haya sido desarrollado en... Sí, tiene tiempo, lo lanzaron en universidades brasileñas, pero, por ejemplo, no conozco a nadie que programe en Lua. ¿Tú has programado en Lua, Leonardo? Si no has programado en Lua, averigua de qué se trata. Averigua de qué se trata y me dice, pues, qué es, para qué sirve y por qué es mejor programar en Lua que programar en cualquier otra cosa. Porque fue diseñado por unos programadores de videojuegos. El lenguaje fue diseñado por los programadores de videojuegos. Entonces, bueno, está hecho específicamente para facilitar muchas cosas que tienen que ver con los videojuegos. Me imagino que para otras cosas no servirá muy bien, pero para los videojuegos sí. Esto era lo que les quería decir y con esto cerramos la clase de hoy. Fíjense, esta es una competencia internacional que se llama la IOCCC, que es el International Obfuscated C Code Conference. En realidad dice C Code, pero en realidad participan con muchos lenguajes de programación. Aquí están los códigos fuentes de los ganadores de esta edición 2021. Entonces, ellos dicen, por ejemplo, aquí, Best One Line. Vamos a ver el programa que hace lo mejor en una sola línea. Vamos a ver el código fuente. ¿Qué dice ahí? ¿Qué hace ese programa? A ver si es verdad que ustedes saben programar en C.
Probablemente diga hola mundo. No lo sé. Probablemente diga hola mundo. De estos códigos hay montones de categorías que ellos premian. Hay programas, he visto programas de 100 caracteres absolutamente ofuscados, que es un simulador de vuelo, por ejemplo. Uno de los que más me gusta es este que les voy a poner aquí, que lo voy a buscar por acá. A ver si lo consigo. Además, tienen categorías. El programa más raro, el programa más, el mejor abuso de las reglas. Es una categoría que es más enigmática. Vamos a ver. Hay un programa, bueno, no tengo una consola de Linux acá, pero para la próxima clase lo voy a tratar de buscar. Eh, a ver si cuál es. Bueno, debo tenerlo en los de tab. Debo tenerlo en la de tab. Pero es que no quiero dejar de mostrárselas antes de que cerremos la clase. Pues ya van a ver, ya van a ver, ya van a ver. Ese programa. Ese programa si ustedes lo compilan y lo ejecutan en una consola Linux y le pasan por parámetros el número de reinos, resuelve el problema de las 8 damas utilizando backtracking y las imprime toda la solución. Cabe en un tweet, con máximo 2. Ese es el tipo de cosas que un programador duro en C aprende a hacer, pero uno de ustedes escribió hace un ratito que le gusta hacer las cosas de cero. Bueno, te las tiras de macho, dale pues. Min blowing, o sea, no, yo se los pongo a mis estudiantes de TAP. A los que ven TAP conmigo, los agarro a que desencripten esa vaina, a ver cómo lo hace. Y lo hace. Y lo hace con backtracking. Y fíjense que tiene una sola instrucción, tiene este programa. Es esta, el for. Es la única instrucción. La única, absolutamente la única instrucción que tiene es esta. Si se dan cuenta, el for tiene 3 instrucciones. La primera es esta, lee una variable entera y la mete en S. La segunda instrucción es esta locura, que es una sola instrucción. Esta es la segunda instrucción es esta. Compara hasta que el número que metiste restado con el apuntador de A, que es la variable donde están los elementos, sea 0. Es lo que dice aquí. Lo dice completito. Y esta es la tercera parte del for. Vean que el paréntesis que abre el for cierra aquí. Y luego de eso hay un printf, que lo que hace es imprimir dos líneas. Este printf en la solución original no estaba, no hace falta. Porque con todo esto que está aquí, lo hace. Y además lo imprime como es. ¿Por qué les muestro esto? Nada, por ganas de divertirme. Sí, puede ser este. No es un juego de ajedrez, es la solución del problema de las 8 damas utilizando backtracking, además, utilizando la técnica de backtracking. Pero bueno, este es uno. Hay uno que me gusta mucho más, que son programas que tienen caracteres chinos.
Bueno, profesor, bueno, acabo de probar el código y para los que quieran probarlo, tienen que agregarle las librerías y eso para que funcione. Pero si funciona, ese es el punto. En principio, en una instalación de Linux correcta no tienes que agregarle nada. Funciona en cero. Pero bueno, No, bueno, porque yo lo estoy probando desde Windows y aquí sí me lo pide, pues. Windows, bueno, por favor. Bueno, si se meten en esta página, la IOCCS, bueno, pueden pasar horas ahí, a los que les guste programar. Yo cuando tenía tiempo, me metí ahí a ver los programas, una cosa loquísima. Fíjense, el abuso del preprocesador de C. Hay un programa, fíjense, todos estos son instrucciones del preprocesador. Y luego, lo que hace eso es generar unos códigos que terminan haciendo un programa que se compila y hace algo. Bueno, uno de los que, a ver si me da chance de buscarlos antes de la clase de la semana que viene, por lo menos para mantener la curiosidad. Es un programa que escrito es un carácter en chino. O sea, el programa crea un carácter en chino, lo compilas, lo corres y te genera otro programa que es otro carácter en chino, que es la salida del primer programa. Lo compilas, lo corres y te genera otro. Y la frase completa es algo que tiene que ver con la abundancia. Están fritos totalmente. Sí, programas que generan programas, cuya salida son códigos fuentes de otros programas. Locuras totales. Pero bueno, se lo muestro por curiosidad, porque ya están en el curso de lenguaje de programación y es de suponer que por lo menos tienen que interesarles los lenguajes de programación. Si están tomando esta materia porque es obligatoria y no les gustan los lenguajes de programación, por lo menos cálense. O sea, traten de disfrutarla, es lo que quise decir. Porque los lenguajes de programación son un mundo súper divertido, súper interesante y bueno. Y además, tómenlo como una diversión. Tomen estas 3 semanas conmigo como algo más divertido que otra cosa. Los dejo hasta ahora y bueno, cuando suba el video les digo dónde lo colgué. ¿Ok? Chao. Ok, chao. Chau. Chao, gracias, profesor. Buenas noches. Buenas noches.